Bueno, venimos con miércoles de evolución consciente. Bienvenida a nuestra querida Caro, ¿cómo está? Foncho, quiero saber si nuestra querida Dilka está conectada por el Zoom. No ¿Cómo la veo estás, Caro? todavía, no la veo. Buenos días. Ay, Todos, ¿cómo están? Estupendo. Aquí otro miércoles de evolución consciente. Totalmente. Y cuéntanos cuál es el tema del día de hoy, Caro. Mira, hoy tenemos una pregunta muy profunda. Ok, ¿con cuál Por- vamos a Porque comenzar? hoy nos vamos a ir exactamente a qué es lo que nosotros les dejamos digamos, a los que nos rodean. O sea, qué tanto nosotros trabajamos en... Sabemos que evolución consciente es mucho de internalizar, de buscar por lo menos ese amor propio y sobre todo de responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando te preguntas ahora qué les vas a dar a otros? ¿Qué le doy yo a otros? Entonces es como una pregunta muy profunda porque de hecho venía reflexionando porque definitivamente yo no puedo dar lo que yo no tengo. Así mismo. Y sabes que también a mí, cuando estaba viendo sobre el tema del día de hoy, se me viene mucho a la mente varias frases que yo trato de aplicar en mi día. Y una de ellas es que dejemos huellas bonitas. Entonces, pero como tú dices, para eso nosotros primero debemos de sanar, primero debemos de reconocer esas fallas que tenemos en nosotros, porque inconscientemente somos lo que hacemos. Y lo que hacemos es cómo reaccionamos, las palabras que decimos, si estamos siendo coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, porque muchas veces eso también cala una herida profunda y en vez de acercar a las personas, lo que hacemos es alejarlas también. Y eso, aquí me viene una reflexión, yo no sé si ustedes vieron el documental de Justin Bieber, y no sé si lo vieron también, él estuvo en Coachella y él hablaba sobre, porque él en Coachella predicó la palabra de Dios y él hablaba sobre que en su vida él había tenido malos ejemplos de personas cristianas y él la relación con Jesús la encasilló en lo que hacían otros. Y es entender, cuando él lo ve de esta manera, que tu relación con Jesús no puede interferir ninguna persona de lo que tú hagas. Hay que sanar esa relación que tenemos de lo que nos dijeron de que es Dios, de lo que nos dijeron que es Jesús y tratar de entrar en nosotros mismos, conocerlo. Y eso es a través de su palabra. Así que yo soy un testimonio de eso. Desde que comencé a ponerme más juiciosa, a leer la Biblia, hay muchas cosas de las cuales tú entiendes allí, que hay gente que haga lo que haga, no puede afectar tu relación con Dios y ese internalizar también. ¿Qué te parece eso, Foncho? genial, y es verdad, yo creo que al final, yo creo que tu relación con Dios, bueno, nadie tiene que saber cuál es tu relación con Dios, porque mucha gente agarra y grita a los cuatro vientos que va los domingos a misa, que le da diezmo a la iglesia, que ayuda a los pobres. Yo creo que eso no es. Yo creo que es más esa internalización que tú tienes con la fuerza superior, con el Señor, y qué tú haces como persona que para ser mejor cada día, porque al final del día yo creo que siendo bueno, siendo buena persona, ya ahí tú, dentro de todo, estás cumpliendo con el Señor, porque Sí, y es más otra que cosa. todo también es que tú no es por obra, sino es colocándolo a Él de primero en Exacto, todo lo que exacto, hagas. Y muchas exacto. veces confundimos eso porque tenemos a Dios como un salvavidas o tenemos a Dios como la varita mágica que lo buscamos solamente cuando lo necesitamos. Y para mí la relación con Dios... Tiene que ser diaria. Para mí en lo particular es diaria y segundo no se esconde. La relación con Dios se muestra, la relación con Dios se demuestra en cómo tú actúas también, pero en lo que tú haces que te sientes bien de hacerlo y no necesitas ni darle explicaciones a nadie, ni agradar a nadie, pero sí te sientes bien compartiéndolos con otros, porque hay otras personas confundidas por allí que necesitan también y te dicen qué estás haciendo. Ahí es donde tú muestras tu relación con Dios. ¿Qué te parece a ti, Caro, el poner, obviamente cuando hablamos de ir a nuestro ser interior, espiritualidad,
nuestras emociones, sentimientos y nuestro cuerpo, debemos de poner de primero siempre a Dios en todo lo que hagamos. Claro, por eso te digo que los procesos siempre son individuales. Y aun cuando ya uno haya hecho su recorrido, porque si bien es cierto, ya uno ya viene con un camino ya andado, uno debe servir es de modelo a otros. Porque Exacto. cuando nosotros pretendemos imponer a otros, esa no es la forma. No. Porque cada quien tiene que ver de qué manera hace su propio despertar. Entonces sí, sería ideal, porque si solamente fuera con chasquear los dedos y que yo querer que el mundo fuera, pues igual todo fuera una maravilla, pero eso no Exacto. sucede de esa manera. Entonces es mucho de llegar y agarrar y empezar primero con uno, que es lo que estábamos hablando y es la pregunta. Primero empiezo conmigo y después entonces yo veo y me hago eco hacia los demás, pero no imponiendo, sino más bien siendo modelo a seguir. Yo creo que ese es formar el líder. Yo no puedo ser líder de otros si yo no soy líder de mi propia vida. Si no te lideras a ti mismo, si no tienes Exacto. autocontrol, si no tienes disciplina. Eso es muy importante también, por lo menos en tu caso, que ya eres abuela, como tú lo hablas del camino recorrido también. Es súper importante compartir eso que ya tú has superado en la vida para dejarle herramientas a los que vienen detrás de ti, que son tus generaciones. Porque no podemos ser egoístas con eso que aprendiste, te lo vas a callar, te lo callas y ¿qué hace? No da fruto. Dentro de ti no va a dar más fruto del que ya te dio a ti, tienes que compartirlo. Total, yo creo que de ahí viene y ahora es cuando yo le encuentro por lo menos la esencia de los libros que yo he escrito, porque qué mejor, porque es lo que te digo, ahorita probablemente las personas allegadas a mí no están en ese nivel de conciencia para entender eso, están en su propio proceso evolutivo, pero qué bonito que el día de mañana, inclusive que sea como legado, esos libros que yo escribí, probablemente ahorita no tengan el impacto, pero yo sí creo que por lo menos cuando yo recuerdo de mis ancestros y todas esas cosas y todo lo que nosotros venimos de la historia, en los libros es que nosotros reflejamos, sabemos reflejado toda esa sabiduría y esa esencia. A mí me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, la mayoría de los autores casi que dicen lo mismo. Lo dicen con sus propias palabras, obviamente, pero la esencia es lo mismo. Y siempre esa esencia espiritual porque es lo que nos sostiene a nosotros. Entonces cada uno, pues obviamente lo vive desde su propio, digamos, a veces yo digo esto, nadie va a saber cómo camino yo si no se pone mis zapatos. O sea, es así. Claro. Entonces cada uno, yo no soy quien tampoco para venir a juzgar el otro, porque escucha, está en sus propios zapatos. Pero en la medida que yo vea que por lo menos lo que yo estoy haciendo tiene intención, y creo que hay una frase que decían por ahí, tú cuando vayas a un lugar, tú tienes que llegar y dejar el lugar mejor que como lo encontraste. Así mismo, ser luz, que tú entres y tú seas como esa luz porque es como para que echarle más leña al fuego. Así yo le comento mucho a una amiga que hablamos bastante sobre estos temas y es que cuando tú estás pendiente de criticar a otra persona o de juzgarla, tú te estás quitando ese tiempo y esa oportunidad de construir en ti. Entonces es absurdo que tú dediques por lo menos un segundo de tu tiempo a juzgar a otra persona. Y allí es donde nos ponemos en empatía de lo que tú dices. Él está en su proceso y como a ti te llegó tu tiempo, a mí me llegó mi tiempo, a esa persona también le va a llegar su tiempo. ¿Y qué va a pasar? Ahí es donde tenemos que estar con los brazos abiertos para no reprochar, no decirle te lo dije, porque a ti no te gustaría que te lo hicieran también, sino para decirle aquí estoy. Inclusive para reconocer que uno estuvo allí. Exacto. Yo estuve allí. Con Yo digo, empatía. Yo estuve ahí, yo pasé por eso, yo estuve y creo que esa es la manera más bonita de dejar huellas. Cuando alguien se recuerde de ti porque fuiste comprensivo, lo escuchaste y no lo juzgaste. Y más ahorita hablando, por lo menos en tu caso, que ya eres abuela, que teníamos, obviamente venimos de crianzas muy diferentes, pero de que tú tomaste esa, porque al final es una decisión. sí. Tú decides en el momento que tú dices, ¿sabes qué? Yo reconozco que necesito cambiar algo, porque si no, si tú crees que lo que estás haciendo está bien, no lo vas a cambiar nunca. Así haya una incomodidad en ti, tú necesitas entender que
¿Cómo tú logras llegar a tomar esa decisión? ¿Cómo fue tu punto de inflexión en tu momento? Mira, cuando yo llego a ser abuela, yo empiezo a entender que, porque me empecé a cuestionar. Ok. Empecé primero con el cuestionar, porque obviamente pues cuando tú ves hacia atrás y te enfocas en lo que es el árbol genealógico y todas esas cosas, te empiezas a ver inclusive hasta patrones que para mí no me cuadraban. Yo decía, madre mía, pero es que esto no puede ser así. O sea, es que hay que hacer, yo de repente a lo mejor pues mi mamá que me escucha, yo le di mucho dolor de cabeza a mi mamá, pero pues que precisamente pues por eso, porque habían cosas que yo decía, no, es que no, esto no encaja. Esto de verdad, yo no puedo seguir repitiendo algo y es algo así algo como que todo el tiempo aceptar y aceptar y aceptar. ¿Cómo tú vas a romper patrones cuando todo el tiempo estás en aceptación? Llega un momento que tú tienes que empezar a discernir y no es ser como un rebelde sin causa, porque no es la manera, pero es empezar a centrarte y darte cuenta que la única forma es de llegar y romper todo esto para darte cuenta que esa descendencia que tú tienes y sobre todo cuando ves los nietos, o sea, porque como madre, ¿qué quise yo? Darle lo mejor a mis hijos, Claro. pero yo a mis hijos no los disfruté. Para nada. O sea, yo trabajaba Le ha pasado a de muchas sol a madres y sol como padres, sí. salserín. Trabajaba. Entonces, yo me perdí mucho de lo que fue su crecimiento, su infancia, sus logros, sus cosas. Yo me perdí todo eso. ¿Qué tengo ahora? Una segunda oportunidad. Cuando la vida te da una segunda oportunidad, wow, es que de verdad hay que ser bien tonto para no aprovecharla. Exacto. Entonces Bien insensato. empezar a darme cuenta que inclusive los hijos, los nietos, todos vienen con un nivel evolutivo superior al que uno es. Yo lo veo así de esa manera. Porque vienen como a la era en la que están entrando. Y te dan unas enseñanzas que tú no tienes idea. Claro. Entonces Sí, siempre aprendemos de todos. cuando tú ahora, yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo está pasando? Entonces cuando tú tienes apertura para darte cuenta de eso, ahí empiezan a cambiar las cosas. Entonces tú ves ahora digamos, ese cambio que hay evolutivo, digamos, en las nuevas generaciones. Porque Exacto. para mí son una versión mejorada. Así, totalmente, es verdad. Y lo que tú dices también es tener esa apertura y de saber que lo que a ti te dañó y lo ves con juicio, lo repites. Créanlo, señores, y háganse esto y analicen su vida. Lo que tú más criticas o juzgas de la otra persona, de tu mamá, de tus abuelos, de tu crianza, terminas repitiéndolo. Tienes que aceptarlo con amor, perdonar y decidir cambiar y mejorar. Porque he visto muchas cosas en mi vida también de comportamientos, de actitudes, y de los adultos, cuando yo estaba niña, yo me pongo a analizar y a verme cuando yo era niña y veía que los adultos que me rodeaban, y ya después empecé a entrar en la escuela, en la universidad, todo, eran incongruentes con lo que decían, con lo que hacían. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, querían imponerte las cosas, pero no te daban el ejemplo. Y inconscientemente, como yo no sané eso y tú vienes creciendo con todos esos patrones, yo me estaba convirtiendo en ese adulto. Cuando fui a ver hacia atrás, yo dije, ya va, me estoy convirtiendo en lo que tanto renegué de los adultos que me rodeaban. Y yo dije, no, yo no quiero ser este adulto. Yo no quiero ser ese ejemplo para mis sobrinos, en el caso que no tengo hijos hasta el momento, pero te están viendo. Te están viendo, tú estás siendo referente para las generaciones que vienen allá atrás. Y habría que ser muy egoísta para tú no querer mejorar y dejarles el camino, que ellos vean lo que van a hacer. Tendríamos que ser muy egoístas. Esto es algo de verdad muy profundo que debemos analizarlo. Y me quedo mucho con eso porque al final es como contándole mi testimonio. Yo lo viví y yo decidí cambiar esos patrones también, buscar las herramientas correctas porque las tenemos. Los enfermos, ¿a dónde van? Al médico. Si tú tienes una herida que sanar, ¿a dónde vas? Busca terapia. Espiritualmente te sientes apartada de Dios, busca acercarte también de Dios. Así es como nos hacemos realmente conscientes, pero actuamos también. No solamente, sí, me doy cuenta de esto, pero también actuamos. ¿Cuáles serían
esas herramientas que tú puedes compartir aquí con la audiencia, que las utilizaste tú también para comenzar a ese despertar? ¿Qué te ayudó? Mira, hay un sinfín de herramientas, porque hay de todo, hay de todo. Por lo menos en mi caso, yo creo que la principal herramienta que yo utilicé fue la autoobservación. Yo empecé, digamos, mucho de ir hacia adentro y de observar hacia afuera, de observar y ver y sobre todo cuestionar, discernir, pero fue un proceso muy profundo conmigo misma. Yo prácticamente, o sea, yo creo que mis consultas las hacía todo el tiempo con mis almohadas. O sea, yo me iba y yo decía, yo sé qué necesito y empezaba a poner, yo era mucho de llegar y escribir, yo era mucho de llegar y plasmar aquellos sentimientos, porque Eso es una terapia, yo escribir. cuestioné mucho la obediencia ciega. O sea, es que si yo decía, pero ¿en serio? Porque todo el mundo, sí señor, sí señor, sí. Y no era que tú ibas en contra de tus padres ni nada de esto. Yo entiendo que ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que ellos mismos tenían. Y yo lo entendí en algún punto, porque es lo que te digo, cuando tú empiezas a resentir, inclusive a buscar culpables, llega un momento que tú empiezas, no, pero es que la culpa de todo lo que me pasa primero es de los padres, y eso es así, y después de la pareja, y después de todo el mundo, pero A cuando todo el mundo le echas la culpa y no asumes. y no asumes tu propia responsabilidad. Entonces, a partir de ese momento fue que yo empecé a ver, porque luego cuando yo escribía mis propias notas, que luego fueron las notas que fueron el punto de partida para mis libros, empecé yo a darme cuenta, yo digo, yo no puedo dar a otros lo que yo no trabajo en mí misma. Y entonces siempre decía, ¿qué tengo yo para dar? Porque es otra pregunta. Cuando la vida te exprime, ¿qué sacas? Lo que tienes dentro. Entonces yo, al principio yo me di cuenta, yo tenía mucha miedos, resentimientos, rencores, ira, de todas esas cosas, porque eso era lo que yo sacaba. Claro. Y ya luego era empezar a hacer ese trabajo, yo, pero bueno, pero es que ya tienes que empezar a limpiar. Pero ¿cómo limpias? Empezar con el perdón. El perdón totalmente. Perdonarte Liberarte a de ti, esa sí. carga del perdón y la culpa también. Muchas veces la culpa lo que hace es que nos mantiene esclavos a estar yendo al pasado, a estar con esa herida, porque si al final tú reconoces, tú pides perdón, tú te liberas, tú ya tienes que soltar realmente Ujú. eso. Porque no es lo mismo que obviamente recordemos de lo que hemos superado, porque es necesario también recordarnos de dónde venimos, todo lo que hemos pasado y superado para no creernos, por lo menos si viene una situación difícil, que ahí se va a acabar tu vida. No, ya lo has superado antes. Recordar cuando ahí estuvo Dios sosteniéndote, también no olvidarte mucho de esos momentos que te van a ayudar y van a ser tu salvavidas en los momentos de oscuridad, para que recuerdes a dónde ir cuando te sientas así, que no tienes que repetir y perdonarte. Tenemos que perdonar las veces que sea necesaria. Y es que nos vamos a caer. Fallar es, digamos, es algo que nos va a ocurrir. Pero el fallar no tiene que ser tan estigmatizado como siempre lo hemos visto socialmente. Porque de una u otra forma, o sea, nosotros no vinimos con un manual debajo del brazo. Si todos lo supiéramos y todos estuviésemos resuelto, todo fuera fácil. Pero nosotros vivimos entre lo que es la victimización y la responsabilidad. ¿Qué elijo? Yo todos los días que me levanto, yo tengo el poder de elegir. Y elijo entre la responsabilidad y la victimización. Pero sigue siendo mi propio proceso. Porque yo no soy quien para señalar a otros y otros no son nadie para venir a señalarme a mí. Entonces yo tengo que llegar y hacer mi propio proceso. Van a haber días que sí, obviamente, yo lloro, yo pataleo. ¿Por qué? Porque forma parte de mi propio proceso. Pero yo voy integrando todo esto, porque en el momento que yo haga la integración es que luego puedo lograr el equilibrio. Y eso tiene que ver también con la evolución consciente. ¿Cómo vamos en esto? Porque también vamos a estar claros, yo hago mi propio proceso, pero qué bonito es que cuando nosotros también hacemos este proceso en comunidad, que es lo que hacemos en evolución consciente. Cuando nos espejeamos, por lo menos en el caso cuando hacemos con Dilka, con Manuel, con Ricardo, precisamente es por eso. Porque ¿Cómo es nosotros... esa terapia que ustedes hacen, como que estás mencionando de espejo? Porque o sea, son no tanto como terapias, porque sencillamente son conversaciones, pero Ok. conversaciones honestas. Ok. Conversaciones que no buscan herir al otro, sino buscan hacer entrar en conciencia. Entonces, claro, de repente a lo mejor yo no lo había visto porque yo estoy en mi propio proceso, estoy, digamos, como que a veces esos puntos ciegos que a veces no vemos, pero cuando estamos abiertos y cuando
podemos poner, digamos, en esos espacios nuestra vulnerabilidad y sabemos que no nos van a señalar ni juzgar, es más fácil llegar y encontrarnos con esta apertura. Entonces, es una conversación, pero son conversaciones honestas, directas. Nosotros no vamos por las ramas. Súper, y mira, estábamos hablando sobre todo este tema de que nosotros le estamos dejando a nuestras generaciones, lo que nos sanamos, repetimos también. Entonces quiero cerrar este espacio con Evolución Consciente, dejando ese mensaje final a la audiencia de todo lo que conversamos el día de hoy. ¿Cuál sería ese mensaje, Caro, que le dejaras a la audiencia de todo lo que hablamos el día de hoy? Mira, el mensaje es sencillo, seamos granito de arena. Y donde vayamos, dejemos lo mejor que podemos hacer, o sea, lo mejor que esté de nosotros. Pero tenemos que empezar a hacer el trabajo de llegar y siempre trabajar en abundancia para poder dar más. Así que con eso los dejo. Gracias. Y bueno, muchas gracias, de verdad, Caro, Evolución Consciente, recordando tus redes sociales para que te sigan también. En YouTube y en Instagram, Evolución Consciente, Yo 2.0. Súmense a nuestra comunidad, de verdad, hace mucha falta. Sí, súper, ya saben, entonces para que la sigan en las redes sociales y nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con nuestra querida Aurora Brenes y vamos a seguir hablando sobre todo este tema del Círculo de Mujeres y también de este FENFEST. Ya regresamos, quédense conectados.